La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas. Le pedimos prestado el título de uno de sus libros al científico argentino Diego Golombek para entrar en el programa de hoy. Ciencia en los ómnibus y en la naturaleza, en los muros, en nuestras mentes, ciencia aplicada y ciencia en desarrollo. Hoy vamos a mostrarles cómo científicas y científicos están en nuestro día a día para seguir de cerca la epidemia, pero también para ayudarnos a combatir adicciones, para saber cómo son los mecanismos del pensamiento y para movernos por la ciudad con la mayor tranquilidad posible. Ciencia en todas partes. Esa es la propuesta de Sobre Ciencia de hoy. La Intendencia de Montevideo y el Instituto Clemente Estable vienen desarrollando periódicos monitoreos en unidades de transporte de pasajeros aquí en la capital para saber si hay presencia del virus SARS-CoV-2 en ómnibus. Se trata de un monitoreo de material genético en superficies, lo que se realiza analizando muestras mediante la técnica PCR en tiempo real. Hasta el momento se han realizado 4 monitoreos, el primero fue en octubre de 2020 y el más reciente en este mes de abril de 2021. La muestra se define tras un análisis estadístico del sistema de transporte metropolitano en base a la frecuencia de pasajeros, los horarios picos y las líneas que transportan a más cantidad de gente por día. Sobre Ciencia acompañó a los científicos de Clemente Estable durante el estudio más reciente y conversó incluso con el doctor Eduardo de Melo Bolotao, virólogo ambiental y asesor del Consejo Directivo de Clemente Estable, y la doctora Karina Antúnez, investigadora del Departamento de Microbiología. Esto vimos arriba de los ómnibus en la capital. En principio de la pandemia, el Instituto Clemente Estable, analizando las fortalezas que tenía y todas las capacidades que tenían, decidieron aportar por algunas áreas técnicas que aún no estaban siendo desarrolladas dentro de Uruguay. Entonces aportamos por la parte ambiental y pensamos por la detección de virus en superficies. Desde octubre del año pasado, trabajando con la Intendencia, logramos validar todos los protocolos y hacer el monitoreo sistemático en ómnibus de la capital. Hicimos un estudio, primero un estudio estadístico de los diferentes ómnibus que circulaban por Montevideo, la cantidad de pasajeros que se subían a cada ómnibus, los horarios que son más concurridos, digamos, y en base a eso definimos un diseño de muestreo. Las metodologías de detección son las mismas, el PCR, ¿no? El PCR en tiempo real, que tiene alta sensibilidad y especificidad para detección de estos virus. Entonces, ¿qué estamos detectando? Es parte del genoma viral, ¿tá? No exactamente el virus entero. Nosotros nos subimos a los diferentes ómnibus que ya tenemos, no es al azar, sino que nosotros ya determinamos previamente a qué ómnibus nos vamos a subir. Tomamos muestra de diferentes lugares, que son los lugares donde nosotros consideramos que hay más probabilidad de encontrar el virus, como pueden ser pasamanos, donde está la tarjeta STM, los botones, diferentes lugares dentro del ómnibus que podrían considerarse puntos donde se concentran partículas virales. Tomamos la muestra, la otra persona del equipo se encarga de llevar todo registrado en una planilla y una vez que hacemos eso, nos bajamos del ómnibus. Luego se sube el equipo encargado de la limpieza del ómnibus, limpia el ómnibus de la forma habitual y nosotros volvemos a subirnos
otra vez al ómnibus para monitorear de nuevo y evaluar de esta forma el efecto de la limpieza. Lo que detectamos es simplemente la presencia del virus dentro del sistema. Eso es decir, el resultado importante es que en este recorrido pasó una persona y contaminó el ómnibus. Entonces, anda positivos dentro del sistema. Es eso que detecta el ambiente. Este es el estudio, esta es la manera en que se realiza el estudio, que ustedes ven, tiene doble toma de muestras. Una en el momento en el que la unidad de transporte se detiene y luego, después de un proceso de desinfección, se realiza una nueva toma de muestras para ver cómo queda el resultado de este proceso. Pero, ¿cuáles son los números que se obtuvo luego de este muestreo realizado, como decíamos, hace pocos días, a mitad de este mes de abril? Repasamos algunos datos. Comparamos el estudio de enero de 2021, donde se muestrearon 68 ómnibus y 3 resultaron positivos. Ahora en abril se muestrearon 70 ómnibus y el resultado fue de 4 positivos, lo cual ya va mostrando una tendencia que de alguna manera tranquiliza. Acá está el comparativo. El incremento llevado a términos porcentuales y tomando la variación del tamaño de la muestra, habla de un incremento de 1,30 exactamente, porque fue 4,41% la cantidad, la proporción de ómnibus con casos positivos a 5,71 en abril. Pero, ¿cómo se contrasta este dato con lo que ha sido el incremento de casos en ese periodo? Y para eso tenemos esta otra gráfica que es bastante clara en ese sentido, porque tenemos que en este periodo subió en los buses ese 29,5% la cantidad de casos, mientras que en la población en general, según los datos oficiales del SINAE, aumentó un 260%. Y ahí está un poco la tranquilidad para quienes utilizan el transporte urbano en Montevideo, que no se refleja para nada ese incremento en los datos. Vamos a pasar a hablar de este tema con Pablo Intamuso, quien es el responsable del área de transporte de la Intendencia de Montevideo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sobre Ciencia y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer enorme estar acá con ustedes porque algunas veces lo he podido mirar, los felicito por el programa y ahora que veía ese backstage, ¿no? Yo hasta ahora no lo había podido presenciar cómo se hace el trabajo y la verdad que quedo absolutamente maravillado con el trabajo de Clemente Estable. Claro, los que hemos subido a una unidad de transporte durante la pandemia, veíamos justamente los puntos donde toman la muestra, como esos donde una vez se pone la mano con preocupación, ¿no? El botón del timbre, el lector de la STM. ¿Cómo recibe la Intendencia estos resultados? Que si bien tienen un ligero aumento, claramente coinciden con lo que ha sido el pico de la pandemia, por mucho, ¿no? Sí, bueno, lo decías tú, con esa... No me gustaría llamarle tranquilidad porque eso también puede llevar al relajamiento, ¿verdad? Que tanto los científicos hacen énfasis en que no nos puede pasar. Claro. Pero de alguna forma es confirmación de dos cosas. Una de ellas es que estamos convencidos que, así como iniciamos el año pasado este trabajo con el Clemente Estable, hay que trabajar sobre evidencia. No podemos trabajar en esto sobre lo que nos parece, sino sobre realmente lo que está pasando. Y por otro lado, la otra confirmación es que el sistema de transporte, no solamente el de Montevideo, esto es algo que ha pasado en el mundo, no ha sido parte del problema, sino que de alguna forma ha sido parte de la solución. Creo que esto indica claramente, ese desfasaje, ¿no? O no correlación entre el crecimiento de los casos que han habido en el país y el crecimiento de lo que puede llegar a estar ocurriendo adentro de los ómnibus, de las unidades de transporte, indica claramente que en el sistema, si hay un espacio, si hay un ámbito en donde realmente los cuidados son notorios, es en el ómnibus, ¿no? Uso de tapaboca, ventanillas abiertas. Pablo, dos cosas sobre eso, ¿no?
dos cosas. Hace poquito circuló justamente un video viral por WhatsApp de una discusión que había entre un chofer y una pasajera que se negaba a ponerse el tapabocas. Y eso ilustra un poco el cuidado, ¿no? Cómo el ómnibus no se movió, los pasajeros incluso estaban molestos. Y eso además se suma, y no lo dije en la introducción, a que después de la desinfección, la segunda muestra dio 0, o sea que en los 5 ómnibus en los que hubo alguna muestra de SARS-CoV-2, esta desapareció luego de la desinfección, o sea que después de la punta de línea el ómnibus queda impecable. Sí, esto nos había ocurrido en el anterior también, lo que no había ocurrido en diciembre, por eso digo la importancia de trabajar sobre la evidencia. En diciembre tuvimos un llamado de atención, aplicamos o reforzamos un protocolo y se reafirmó la necesidad de la sanitización, que viene funcionando muy bien. Esto lo vamos a seguir midiendo permanentemente, vamos a acortar incluso los plazos ahora, vamos a tener una mayor periodicidad en la medición con el Clemente estable, y además vamos a ver si podemos medir algunas otras variables como la distancia de viaje y los tiempos de viaje, qué incidencia tienen en la posibilidad o no de que haya alguna posibilidad de que haya más trazas de virus en las unidades, y la importancia fundamental de seguir insistiendo ahora que se viene el tiempo más fresco, ¿verdad? No caer en ese error de tratar de poder cerrar las ventanillas. Este elemento parece muy sencillo, pero lo que nos dicen toda la comunidad científica es que es fundamental la circulación de aire y tratar de mantener entonces esas condiciones seguras en nuestro sistema de transporte. Pablo, una de las cosas que se desprende de la comunicación que emitió la Intendencia en estos días es que este convenio de Clemente está siendo reformulado y en alguna medida vos estabas haciendo un anticipo. ¿Qué es lo que se va a plantear en esta nueva etapa que, como decís, se va a reforzar todavía un poco más el control científico de la flota de transporte urbano? Sí, exactamente. Vamos a estar haciendo, esto lo veníamos haciendo cada 2 meses aproximadamente, diciembre, febrero, no recuerdo exactamente los plazos, pero lo veníamos haciendo un poco más esporádicamente, de acuerdo con el equipo de Clemente Estable, de tratar de poder, ya hemos medido la capacidad y la presencia o no presencia, y pudimos establecer la efectividad de la limpieza o de la sanitización que estamos haciendo, eso ya está medido, lo vamos a seguir midiendo, pero ahora, tenemos ganas de poder medir algunas otras variables, como puede llegar a ser en cuánto incide la distancia de viaje, o sobre todo, más que la distancia, el tiempo de viaje, ¿verdad?, de los pasajeros en esa posibilidad de poder, incluso sin saberlo, porque esto también marca que puede seguir habiendo ciudadanos que sin saberlo pueden estar esparciendo el virus. Cómo incide esa variable de tiempo y de distancia en esta posibilidad, y tratar de seguir afinando, si se quiere, las medidas para mantener el sistema y en realidad tratar de controlar la pandemia, que es lo que estamos tratando de hacer todos. Está bien. Pablo Intamuso, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, muchísimas gracias por esta conversación y a quienes tienen que usar el transporte urbano para sus trabajos, para sus cosas, la confianza de que se está haciendo todo lo posible. Gracias a ustedes, sobre todo por haber registrado ese trabajo que me parece muy importante. Hasta pronto, muchas gracias. Chao, que pasen bien. Y continuamos en Sobre Ciencia de hoy y continuamos hablando del coronavirus, de SARS-CoV-2, pero vamos a abrir un poquito la mirada y vamos a hablar ya de virus en general. Pero, a ver, ustedes saben que el SARS-CoV-2 habría llegado a las personas luego de haber evolucionado en murciélagos, ¿no? Y a través de un animal, de un hospedero, que fue el intermediario. Esa por lo menos es hoy la teoría más firme, aunque todavía no se ha confirmado. Las otras suposiciones son apenas certezas. En Uruguay, ustedes saben, tenemos una importante población de murciélagos y sobre todo tenemos también una importante capacidad de estudio, de investigación, y se está trabajando mucho en esto. Adriana Del Fraro, quien es doctora en ciencias biológicas, que es profesora adjunta de virología en Facultad de Ciencias, es una de las investigadoras que más ha trabajado en virus de murciélagos, en virus en general en nuestro país, y que de hecho en este momento está llevando adelante, está comandando un grupo de trabajo que está tratando de profundizar en cuáles son las poblaciones de virus que se pueden encontrar en los murciélagos de nuestro territorio, además de haber integrado, por supuesto, a lo largo de todo el año, seguirlo haciendo, lo que son los seguimientos epidemiológicos y de mutaciones del SARS-CoV-2 en Uruguay.
Estamos en comunicación a través del Zoom con la doctora Adriana Del Fraro. Adriana, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a vos por estos minutos, que seguramente, ya anticipo, nos van a ser escasos para todo lo que podríamos conversar, pero ¿cómo te llegó a vos? O sea, venís trabajando en virus desde toda la vida y en murciélagos desde hace bastante tiempo. Cuando empezaron a aparecer las noticias de SARS-CoV-2 y la teoría que lo vinculaba con murciélagos, dijiste, bueno, me tocó. Sí, en realidad nosotros ya veníamos trabajando con mucho interés, o sea, en el marco general de los virus emergentes y los virus zoonóticos. Trabajamos bastante con roedores y bueno, y después empezamos a trabajar más o menos por el 2014, 2015 en murciélagos como posibles reservorios virales. Y bueno, conociendo la importancia de estos mamíferos, ¿no? Que tienen algunas características muy especiales que los hacen súper interesantes para estudiar y que en el país estaban poco estudiados. Claro, ahí está. Vos decís súper interesantes y la carencia de estudios previos o por lo menos profundos, pero ¿qué rol juegan? Por un lado en las cadenas tróficas, en el ecosistema de Uruguay, ¿y por qué hay que conocerlos? Bueno, desde el punto de vista biológico, sí, los murciélagos son muy importantes en los ecosistemas, ¿verdad? Digo, más allá de que puedan, por sus características biológicas, albergar virus, y hay que hacer la salvedad que, digamos, detectar el virus en el murciélago no necesariamente quiere decir que sea transmisible al humano necesariamente, no ni mucho menos, ¿no? Claro. Sin embargo, por eso hay que ser bastante claros en esto. Es real que los murciélagos son, incluso por encima de los roedores, los que más se ha encontrado, se ha detectado diferentes especies virales en ellos, pero a su vez tienen roles importantísimos en los ecosistemas. Nosotros en Uruguay tenemos esencialmente los murciélagos como el vampiro, ¿verdad? Hematófagos, y luego tenemos mayoritariamente murciélagos que son insectívoros y algunos frugívoros. Entonces, en particular, si vamos a ir, por ejemplo, a los insectívoros y frugívoros, tienen roles muy importantes en los ecosistemas. Entonces, bueno, es una especie que está bueno estudiarla, conocer su potencialidad como reservorio viral, pero también hay que mirarlo desde el punto de vista de la conservación. A través de lo que son los recursos que se disponen en el Fondo Clemente Estable que administra la ANI, ustedes han obtenido hace un tiempo, bueno, justamente eso, financiamiento para una investigación sobre poblaciones de virus en murciélagos en Uruguay. Contanos un poquito en qué consiste la investigación y hasta dónde han llegado cuando los paró la pandemia. Bueno, nosotros presentamos ese proyecto en 2019, antes de tener la pandemia de SARS-2. Y esencialmente el proyecto se focalizaba en tres tipos de virus, a grosso modo, ¿verdad? Eso está condicionado fundamentalmente por el monto de los proyectos, ¿verdad? Uno obviamente quisiera estudiar más cosas, pero tiene que enfocarse en determinadas especies virales. Entonces, por evidencias previas que nosotros teníamos de otros estudios que hicimos prácticamente con muy poca financiación, como muchas veces se hace acá en Uruguay cuando arrancamos una línea nueva, habíamos visto que las poblaciones de los murciélagos de Uruguay había una cantidad muy interesante, una prevalencia muy importante de herpes virus que son propios de los murciélagos. A su vez, en lo que es el marco de nuestros estudios en arbovirus, o sea, de virus transmitidos por artrópodos, también identificamos en algunas colonias murciélagos que habían resultado positivos para algunos de los arbovirus que ya habíamos detectado en el país. Y eso resultó muy interesante porque entonces la hipótesis que queremos probar, digamos, es si esos hallazgos de genoma viral nos están involucrando a los murciélagos como parte del ciclo biológico de los arbovirus. Es decir, si el murciélago es un reservorio, es un hospedador viral. Y la otra punta del proyecto
que por eso les decía que fue, digamos, ya lo teníamos en mente quizás antes de la pandemia, de que surgiera todo esto a la luz, justamente es buscar coronavirus en los murciélagos del Uruguay. Esas son como las tres grandes patas del proyecto. Está bien. Adriana, dejamos por un poquito los murciélagos y nos metemos a lo que ha sido la tarea de ustedes en estos últimos 12, 13 meses, que es el seguimiento del SARS-CoV-2, del coronavirus en Uruguay y lo que han sido después sus mutaciones y demás. Ustedes han encontrado algunas poblaciones, a otras las tienen en vigilancia, no han aparecido, pero ¿cómo podríamos describir el escenario? Bueno, el escenario cambió bastante desde que nosotros empezamos a trabajar. Nosotros realmente empezamos bien al principio. Empezamos a trabajar tres grupos, 2 grupos de Facultad de Ciencias, que es Virología y Genética Evolutiva, y en colaboración y en interacción con el Departamento de Laboratorio de Salud Pública con su área de Virología. Y bueno, evidentemente a medida que fue transcurriendo la epidemia, ha cambiado desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista epidemiológico, claramente, el panorama cambió y eso fue acompañado también de cambios un poco en las variantes virales que nosotros fuimos viendo que iban apareciendo, ¿verdad? Entonces, al principio de la epidemia, bien al principio, ingresó, digamos, el virus al país a través de una variante, que es un linaje que se llama A. Este virus tiene como 2 grandes grupos genómicos que se llaman A y B. Y ese linaje fue sustituido bastante rápido por el linaje B y sus componentes, que al día de hoy son los mayoritarios, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial. Eso como un dibujo macro de lo que fuimos viendo. Después, estudiando muestras de interés o brotes ocurridos en el país, fuimos viendo algunos detalles, algunas cuestiones interesantes de los virus que vienen circulando en el país. Está bien. Dentro del linaje B se encuentra la que más nos preocupa por estos días, que es la P1, ¿no? La variante Manaos. Sí. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo último que supimos de la presencia de esa variante en Uruguay? Bueno, lo que es el monitoreo de esta variante es un trabajo que se está haciendo en el país por parte de varios grupos, no solo nosotros. Y bueno, nosotros, digamos, al día de hoy sabemos que es una variante que ingresó al país, que ya en marzo, a mediados de marzo, por lo menos en la zona de frontera, estaba muy presente. Claro. Y con la expectativa, digamos, o con el conocimiento que se tiene de que es una variante que es más transmisible, es probable que digamos, que se esté dispersando y que en algún punto llegue a ser la variante más abundante, ¿verdad? En el país. Y eso tiene, digamos, por decirlo de alguna manera, era algo bastante inevitable, ¿no? O sea, al tener toda la zona de frontera con Brasil, donde hay mucho intercambio, era una cuestión de tiempo, digamos, que esto ocurriera. Claro. Digamos. Para despedirte, Adriana, 2 cortitas. Una, las otras variantes que a nivel global preocupan siguen sin aparecer en Uruguay. Bueno, primero que nada, todo el tiempo están apareciendo variantes o noticias de variantes que después no son tan de preocupación, ¿no? Eso es una cosa que está en pleno movimiento, digamos, claro. ¿No? Entonces, hasta ahora las 3 variantes de preocupación que están más reconocidas y que se están monitoreando a nivel internacional, cómo se dispersan, está la de Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil, claro. La P1, ¿no? Hasta el momento, la información que nosotros manejamos es que la variante UK solo hubo un caso esporádico, un caso importado, del cual no avanzó hacia la transmisión comunitaria, y la variante sudafricana, hasta donde yo sé, no está presente en el país. La que sí ingresó y pensamos que se estaría dispersando mayormente es la P1 y la P2, que es una variante que también
originada en Brasil, que es dentro de las que se llaman variantes de interés. No es una variante de preocupación, claro, pero tiene algunas características que la hace de interés y que serían las dos que están de repente en este momento más presentes en el país. Adriana Del Fraro, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de Virología de Facultad de Ciencias, muchas gracias por estos minutos y ojalá que la próxima hablemos solo de murciélagos. Sí, estoy esperando para hablar solo de murciélagos, lo que más me gusta. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes y la verdad que los felicito muchísimo, es un hito este programa para la historia de nuestro periodismo y del país, realmente los felicito y que sigan adelante. Contamos con ustedes. Muchas gracias, Adriana. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hacemos una pausa y enseguida volvemos ya con la participación de Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld, Informes de Ciencia. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Y la ciencia invade los muros de Montevideo. Es curioso, estamos en el marco de lo que se conoce como la Semana del Cerebro, que es una celebración global que en realidad no tiene una fecha fija, pero siempre coincide con la primera parte del año. Y bueno, Montevideo este año tuvo la particularidad de ver en sus muros reflejada de alguna manera la actividad de la Semana del Cerebro. Alexandra Perrone ha venido trabajando, recorriendo unos cuantos barrios, conversando con estos científicos devenidos en artistas urbanos. Alexandra, ¿estás por ahí? ¿Cómo andás? Bienvenida y muy buenas noches. Hola, buenas noches Gustavo, buenas noches para todos. Y sí, como vos decís, a mí, bueno, la neurociencia es uno de los temas que a mí me fascinan también, ¿no? Pero creo que también les fascinan un poco a todo el mundo y por eso a nivel mundial se celebra lo que se llama la Semana del Conocimiento del Cerebro, que está impulsada por la Fundación Dana y se celebra todos los meses de marzo, pero desde el año pasado y este año por causa de la pandemia, las actividades se han extendido durante varios meses, ¿verdad? Bueno, este año la Semana del Cerebro, el grupo de investigadores de la Semana del Cerebro en Uruguay, decidieron hacer una propuesta diferente de comunicación. Ellos se caracterizan por sacar el laboratorio a las calles. Todos los martes siempre hacen eso. Sacan el laboratorio a la calle e invitan a la gente a meterse en los misterios del cerebro. Y bueno, para justamente contarles esa propuesta tan especial este año, estuvimos conversando con Laura Quintana. Ella es investigadora en neurociencias y forma parte de este equipo de investigadores que forma parte a su vez de la Semana del Conocimiento del Cerebro en Uruguay. Y bueno, ella nos contaba por qué se les ocurrió esta idea de murales que hablen a la gente y que inviten a conocer los misterios del cerebro. A ver, escuchamos. Mi nombre es Laura Quintana, soy investigadora en neurociencias del Instituto Clemente Estable y formo parte del equipo de la Semana del Cerebro. En Uruguay hace 10 años que celebramos la Semana del Cerebro y lo hacemos investigadores e investigadoras de neurociencia, estudiantes de posgrado y de grado de diferentes instituciones, de la Facultad de Ciencias, del Instituto Clemente Estable, de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Medicina, que estamos además agrupados en una sociedad transversal que es la Sociedad de Neurociencias de Uruguay. La Semana del Cerebro se caracteriza, hasta el momento se caracterizaba por sacar la ciencia de las instituciones, sacarla del laboratorio y ocupar espacios públicos o clubes o lugares, centros culturales. Este año
cambiamos la propuesta para rescatar ese aspecto que tenía la Semana del Cerebro, pero sin exigir como la presencialidad. Y para eso lo que hicimos fue generar un proyecto con 6 artistas para hacer intervenciones artísticas en distintos barrios de Montevideo. Elegimos 6 temas de neurociencia que nos parecían que podían conectar fácilmente con el interés del público y que a su vez nos imaginábamos que los artistas podían utilizar para inspirarse para hacer sus creaciones. Muchas de las imágenes, Alexandra, requieren de alguna manera del título, ¿no? Para terminar de agarrar la idea, pero una vez que ves título y obra, es como que es transparente el significado. Es así, y además despierta una publicidad enorme, sí, claro, ¿no? Y dan ganas justamente, que es parte del objetivo de buscar información sobre esos murales y de conectar con ese código QR que hay al lado de cada mural. Pero nosotros quisimos también conocer la opinión de 2 de los artistas que participaron en esta propuesta para conocer su punto de vista, de qué les llamó la atención, cómo llevaron la propuesta que les hicieron a un mural, ¿verdad? Para que justamente la gente se conecte con ese mensaje de la maravilla del sistema nervioso y de nuestro cerebro. Vemos la segunda parte entonces. Ahí está. Dale. La propuesta toda en realidad de la Semana del Cerebro me generó curiosidad, me interesó saber un poco más de qué va la organización y qué es lo que han hecho anteriormente, y me parece innovador y de alguna forma atractivo el hecho de que este año hayan decidido plasmar a través de murales diferentes mensajes. El diseño lo ideé pensando en unos textos que nos fueron enviados a cada uno de los artistas y de las artistas que participaron. A mí puntualmente me toca lo que es vinculado al juego, no solo en los humanos, sino también en los animales. Entonces de ahí a que se me ocurre representar, en este caso al pulpo, jugando con un niño al ajedrez. Primero, en general, fue salir a investigar al camarón mantis, ¿no? Buscar en YouTube, buscar videos, tratar de conocer un poco más ese tema que me estaban dando, y me pareció maravilloso, me conmovió. Si bien siempre los artistas nos hemos nutrido de las últimas descubrimientos de la ciencia a lo largo de la historia, cuando ese intercambio es generado por las 2 partes, se enriquece muchísimo más. Fue muy importante la televisión, las pinturas quedaron, la verdad, que preciosas, que vinieron los artistas. Los niños se motivaron, vienen más a la plaza, la gente está disfrutando más. Y ahora que está la intendencia también y tenemos policía comunitaria, fue muy importante para nosotros. Se han sacado fotos, las han subido al Facebook, a Instagram, han buscado por el código QR. Tengo un hijo de 11 años y buscó, ¿viste, mamá, que está? Y el pulpo que pintaron en el otro mural. La verdad que los vecinos se interactuaron mucho y lo quieren cuidar. Algún año, Alexandra, la Semana del Cerebro invadió plazas y espacios públicos con proyecciones, actividades. Bueno, como dijiste vos al arranque, la pandemia modificó, pero a la plaza había que volver. Y no deja justamente, no dejamos de ver la sorpresa y lo lindo que es cuando la ciencia llega a la ciudad y cuando, justamente despierta esa curiosidad y esas ganas de averiguar más, de investigar más. Sí. Y bueno, también en el próximo tema vamos a ver por qué eligieron específicamente estos murales, qué sentidos, no estamos solos, como un pulpo, juego, evolución del sistema nervioso y aprendizaje y memoria, que están en 2 barrios de Montevideo, en Aires Puros y en Nuevo País. Excelente. Vemos entonces la tercera parte de este informe.
Nosotros creemos que esta propuesta tiene distintos abordajes, como si fuera en capas. La primera capa es disfrutar del mural en sí mismo, que es, son producciones muy lindas, coloridas y que provocan curiosidad. Pero después hay una segunda capa, que es el que le interesa, se acerca al muro, y al lado del muro hay un código QR. Y entonces se puede escanear eso con el celular y ahí el mural le habla a la persona, porque ahí hay un audio que explica y que relata un poco la historia de ese mural y del tema en particular de neurociencia en que habla. Y después hay una tercera, que es ya para los curiosos y que les engancha el tema, y que es el acceso a nuestra página web, donde ahí, además de ver el proyecto Murales en su totalidad, no solo los muros del barrio de uno, sino también del otro barrio, también hay recursos educativos, tenemos material sobre la neurociencia que se investiga en Uruguay. Creemos que tenemos una llegada que ha sido muy bien recibida por el público. Nos parece que parte de eso se debe a que tratamos de encontrar estos espacios alternativos de comunicación y donde la interacción es muy fresca y muy fluida. Y en particular en un momento en que no podemos interactuar directamente con la gente como nos gustaría, estos murales nos han ofrecido la oportunidad de tener un diálogo diferente. El diálogo diferente seguramente se va a mantener, ¿no, Alexandra? A partir de lo que es la interacción con la gente y lo que será la consulta de la página y todo lo que se genera a partir de ahora, ¿no? Ahí está www.semanadelcerebro.org, ahí es la dirección web donde pueden ver todos estos murales y donde pueden también impregnarse de esta curiosidad por nosotros. Excelente. Yo les digo hasta el martes que viene, Gustavo. Alexandra, muchas gracias. Nos vemos el martes próximo. Hasta pronto. Y vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con las neurociencias. Esto, a pesar de que eran murales y demás, es neurociencia total y puramente expresada. Pero ahora nos vamos a meter en otra dimensión. Investigaciones que incorporan a la química, a la bioquímica y que están avanzando en la idea de usar algunas sustancias alucinógenas, pero para producir efectos benéficos. El tema está complicado, como el tratamiento de adicciones nocivas. Daniela Hirzel, has estado trabajando en esto todos estos días, estas semanas. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Y bueno, sí, vamos a hablar de neurociencia, de naturaleza, de química, de drogas, de adicciones. Es una mezcla de temas, pero que todos llevan a la aplicación de una ciencia, en este caso la neurociencia. De África a Avenida General Flores. Más o menos, claro. Exacto. En un abrir y cerrar de ojos. Exacto. Y vamos a hablar de la naturaleza, como te decía en principio, porque ya sabemos que la naturaleza ofrece o esconde en algún momento muchos compuestos que pueden ser aprovechados por el ser humano para diferentes usos, sobre todo en las aplicaciones en la salud. Y como decís tú, ahí en General Flores, donde se ubica la Facultad de Química, en particular el área de química orgánica, estudia varios de estos compuestos. Y hoy vamos a hablar de uno en especial, que se llama la ibogaína. A ver, ibogaína, ¿eso viene de dónde sale eso? Bueno, ahora vamos a escuchar de dónde sale eso, vamos a poner un poquito de misterio. Bien. Pero vamos a escuchar a Ignacio Carrera, que es un investigador de Facultad de Química, del área de química orgánica, que después de recibirse de la Facultad de Química hizo un posgrado, siguió obviamente su carrera hasta hacer un posgrado en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y desarrolla su línea de investigación desde Uruguay hace años, vinculada a la producción en laboratorio, o sea, la producción artificial, digamos, de sustancias que están presentes en la naturaleza, pero que tienen un potencial para hacer fármacos, y en este caso aplicados al sistema nervioso. Él va investiga sobre la ibogaína y en este tape nos va a contar qué es, de dónde sale, como tú bien preguntaste, con curiosidad, y por qué este compuesto merece estudio. Excelente, bueno, lo compartimos entonces. La ibogaína es un alcaloide que se encuentra en la corteza de la raíz de un árbol que crece originariamente en África y que ha sido utilizado por muchos años en un contexto ritual por la cultura Witi, originaria de la zona de Gabón,
en África, y con fines espirituales o fines religiosos. A fines de los 90 se descubren ciertas propiedades vinculadas al trastorno del desorden por abuso de sustancias, como una capacidad de poder interrumpir ciertos procesos de abuso a ciertas sustancias. Eso fue como un hallazgo de serendipia, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso comenzó una investigación preclínica bastante fuerte a principios de los 2000, donde se demostró que la administración de ibogaína en ciertos modelos animales que se utilizan para evaluar la autoadministración de drogas de abuso, la ibogaína podía disminuir la búsqueda de ciertas sustancias. Entonces se hizo como bastante evidencia a nivel preclínico y evidencia observacional de personas que, por las propias anécdotas de haber consumido ibogaína, había tenido ese efecto beneficioso sobre las adicciones. Creo que es muy importante, Daniel, en este punto, y antes de avanzar en lo que es Carrera contándonos su investigación, comentarle a la gente que esto es una etapa de experimentación de laboratorio, donde no hay personas todavía involucradas de ninguna manera, no estamos en esa fase. Y lo aclaro porque creo que se consigue la ibogaína en algún mercado negro en Uruguay, y no es para nada una terapia que hoy valga, digamos, genere ningún tipo de seguridad. Es apenas, bueno, una investigación prometedora. Sí, de hecho, ahora vamos a escuchar en el siguiente tape, de hecho tiene problemas, ¿no? Claro. Es un alucinógeno en realidad, que como decía Ignacio, de casualidad, dice de serendipia, de casualidad, se detectó que podía tener un efecto para disminuir otras adicciones. Pero en realidad nada es tan sencillo, y eso es un poco lo que hace, a lo que se dedica Ignacio en su laboratorio, porque justamente ahora nos va a contar por qué es un tema que merece estudio en realidad, porque no se puede usar tal cual tú lo decís, así como está la ibogaína, ¿no? Entonces, para justamente resolver este tema, la ciencia va a trabajar con este compuesto natural, va a tratar de modificarlo de algún modo para que realmente pueda ser beneficioso. Eso nos cuenta en esta segunda parte del tape. Lo vemos. La ibogaína es un psicodélico muy potente que se ha visto desde el punto de vista anecdótico y preclínico de estas actividades, pero no ha avanzado su estudio en la clínica porque presenta una actividad tóxica a nivel cardíaco que es bastante delicada. Hay muertes que se han originado por el consumo de ibogaína porque es capaz de alterar la conductividad a nivel del miocardio. La idea es, por un lado, intentar modificar la estructura química de la ibogaína para poder hacer análogos estructurales que mantengan estas propiedades beneficiosas para interrumpir los procesos de dependencia a sustancias de abuso, pero que no tengan este perfil de peligrosidad, por decirlo de alguna manera, sobre el corazón. Es un proyecto de química medicinal donde la idea es encontrar análogos que sean más seguros, pero para eso es muy importante que sepamos el blanco farmacológico de la ibogaína, o sea, que sepamos cómo es que a nivel molecular genera esos efectos beneficiosos. Entonces el proyecto de investigación que tenemos tiene como dos partes. Una parte de poder profundizar más en cuál es ese mecanismo de acción, que ahí es un proyecto que tenemos colaboración con investigadores de la Facultad de Medicina, del Clemente Estable. Hemos descubierto que la ibogaína genera algunos cambios que promueven ciertos cambios plásticos a nivel del tejido nervioso y que también tiene una propiedad antidepresiva bastante fuerte, que hemos comprobado en modelos animales, una actividad del tipo antidepresivo. Eso podría estar explicando en cierta manera estos efectos contra las adicciones. A través de las colaboraciones y de los grupos de trabajo que hemos armado, el Uruguay tiene una excelente formación en recursos humanos. Lo que está faltando más hoy es financiación para poder llevar a cabo estas investigaciones. Son investigaciones que son caras porque implican actividades experimentales, implican el uso de equipos muy costosos. Esta
estas líneas de investigaciones están siendo trabajadas en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa. Nosotros tenemos una colaboración con la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en la cual somos estamos trabajando en conjunto en este tema, y eso también es un beneficio muy, muy importante para hacer también equipos de investigación y poder compartir el conocimiento que se va generando. Bueno, Daniela, hasta ahí este informe y esta conversación con el investigador Ignacio Carrera, pero esto tiene muchísimo por delante, ¿no? Por supuesto, y como bien adelantaste, es una investigación de lo que se llama investigación básica, ¿no? Claro. Por ahora guiada por la curiosidad de encontrar, como él decía, un análogo a esta sustancia, que quiere decir una sustancia similar, incluso hecha en laboratorio, pero que, por ejemplo, no tenga el efecto tóxico sobre el corazón. Por eso, como bien dijiste, no es, aún cuando se consiga, no es una terapia todavía probada y segura para usar. Claro, una vez que se conozca del todo el funcionamiento de esta sustancia, bueno, decodificar cuáles son los componentes, las moléculas nocivas, cuáles son las beneficiosas, y de ahí, bueno, o aislarla o sintetizarla. Exacto, y modificar ese efecto tóxico que tienen que hablar. Daniela Hirschfeld, muchísimas gracias. Bueno, gracias, nos vemos el martes que viene, Hasta por supuesto, el martes. con más ciencia. Exactamente, muchas gracias, nos vemos. Y nosotros, bueno, abrimos una nueva pausa y a la vuelta volvemos a meternos en la mente, volvemos a meternos en el sistema nervioso. Vamos a estar hablando con el investigador Federico Trigo del Instituto Clemente Estable, y para el cierre, ya les anticipo, nos vamos con The Supersónicos, la banda de nuestro colega, periodista científico, Leo Lagos. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Si se quiere, no es un episodio novedoso porque ya tuvo lugar hace unas cuantas semanas lo que fue la consagración, el tomar conocimiento de que el investigador uruguayo Federico Trigo había sido el primer latinoamericano galardonado con el Greenfield Award, que es un premio de la Sociedad General de Fisiologistas, se entrega en los Estados Unidos y reconoce a la tarea justamente de investigadores que por primera vez tiene el ojo, la mira puesta como reconocimiento aquí a alguien que trabaja desde nuestro subcontinente. Pero nos interesaba, más allá del premio y de la alegría y de compartir, bueno, lo que es un logro para este investigador que se desempeña en el ámbito del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, conocer un poquito más, ya que venimos hablando mucho de neurociencias hoy, justamente estamos metidos en una investigación en ese sentido, conversar con Federico Trigo, preguntarle que nos cuente cuál es el eje de su investigación y sobre todo por qué hacemos tan buena neurociencia en Uruguay. Federico, bienvenido. Muchas gracias por estar en Sobre Ciencia esta noche. Hola, buenas noches, gracias a ustedes. La verdad que la escuela, bueno, primero las felicitaciones, que corresponde empezar por ahí, más allá de que ya te han llovido, porque bueno, el premio tiene un tiempo de entregado, o por lo menos de anunciado. ¿Te animás a contarnos primero cuáles son las bases del sistema nervioso en las cuales te moviste y dónde está la clave del hallazgo en el que venís trabajando? Sí, cómo no. Bueno, gracias por las felicitaciones y por los saludos. Efectivamente, yo soy un neurobiólogo celular, es decir, estudio cómo funciona la neurona, que es el componente principal del sistema nervioso, o uno de los componentes principales del sistema nervioso, porque la neurona funciona en conjunto con otra célula, que es la célula glial. Pero bueno, yo me dedico al funcionamiento de las neuronas y en particular a mí me interesa el funcionamiento de la sinapsis, que es ese contacto que se establece entre neurona presináptica, la neurona que manda la información, y la neurona postsináptica, que es la neurona que recibe la información, ¿verdad? Entonces el mensaje entre dos neuronas vecinas se hace a través de la sinapsis. Correcto. Entonces,
En este artículo premiado con este premio que se nos otorgó hace ya unas semanas, nosotros estudiamos algunos aspectos del mecanismo básico de funcionamiento de la sinapsis en una neuronita particular que es una interneurona GABAérgica del cerebelo, ¿verdad? Bien. Federico, tal vez, a ver si podemos ir bajando la explicación por este lado. No todas las sinapsis no es una interacción binaria, no es un sí o un no, sino que cada sinapsis tiene un proceso bioquímico diferencial y ahí va un poco el misterio de todo esto. Claro, exactamente. La sinapsis, bueno, hay evidentemente millones, ¿no? Incluso hay miles o varios miles entre dos células nada más. Imagínense la cantidad de sinapsis que hay en el sistema nervioso en su conjunto. Y todas estas son diferentes. Y la diferencia radica en parte en el tipo de mensaje químico, ahí está, en el tipo de molécula que manda la celulita presináptica a la celulita postsináptica. Entonces, por ejemplo, hay algunos mensajeros químicos que le indican a la célula postsináptica, la que recibe el mensaje, vos te tenés que callar, vos no tenés que decir nada. Hay otros mensajeros químicos que le dicen a la célula postsináptica, vos te tenés que activar, ¿verdad? Y bueno, en esto hay una variedad gigantesca. Nosotros, este modelo que estudiamos en particular era el de una sinapsis GABAérgica, ¿tá? El GABA es lo que se conoce en la jerga como un neurotransmisor. Neurotransmisor es simplemente la señal química inhibitorio, ¿verdad? Que le dice a la célula que recibe la información, vos te tenés que callar, ¿tá? Entonces, esa es una primera gran diferencia o gran clasificación que se hace según el tipo de neurotransmisor que se libera. Entonces, o sea, el neurotransmisor es una sustancia, es una molécula. Hay, en ese terminal de la neurona hay una especie de depósito, ¿no? Hay pequeñas vesículas que almacenan estos neurotransmisores y lo van liberando de acuerdo a cuál sea el mensaje que están emitiendo. Exactamente, tú lo has dicho, Gustavo, la célula presináptica, la que envía el mensaje, la que manda, digamos, almacena esa señal química, ¿verdad? Esas moléculas en paquetitos que se llaman vesículas, ¿verdad? Entonces, cuando llega el impulso eléctrico a una terminal sináptica, la terminal sináptica es desde donde se libera el mensaje químico, ¿tá? Esas vesículas se liberan y es así que el mensaje químico le llega a la célula postsináptica, que es la que recibe la información. Y que a su vez la puede derivar a otra tercera, a otra neurona más en un proceso o procesa esa información y actúa en consecuencia. Bueno, procesa esa información, actúa en consecuencia, por supuesto, pero también ella, además de funcionar como neurona postsináptica, se transforma al mismo tiempo en neurona presináptica, ¿verdad? Claro. Y además, en algunos casos, la célula postsináptica, la que recibe la información, no es necesariamente una neurona. Puede ser, por ejemplo, una célula muscular, en cuyo caso la consecuencia del mensaje químico que se transmite puede llegar a ser la contracción, el inicio de un movimiento. Federico, ¿en cuánto tiempo se desarrolla este proceso? ¿Es una cuestión de microsegundos, de más tiempo? Sí, es una cuestión de un milisegundo, digamos, ¿verdad? O sea, entre que llega el impulso eléctrico a la terminal presináptica y la neurona postsináptica recibe la información, pasa una milésima parte de un segundo, un milisegundo. ¿Ah? No es tan rápido como un microsegundo, pero es de todas maneras muy rápido. Claro, pensar que uno tuviera que comunicarse con otra persona a través de la liberación de distintos líquidos, por usar algo para... Ya suena complicado, ¿no? Multiplicarlo por millones de operaciones en el cerebro en estas fracciones de tiempo. O sea, el mismo cerebro que lo hace no lo puede imaginar, ¿no? Me imagino las tracciones necesarias. Exactamente, exactamente. El cerebro en particular requiere justamente esa rapidez, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si pensamos en el sistema hormonal, hay neuronas que funcionan como una especie de célula hormonal, es decir, que liberan su producto químico al torrente sanguíneo, ¿verdad? Estas son neuronitas un poco especiales. Y esas neuronas, ese proceso de liberación no tiene que ser tan rápido, ¿verdad? Porque en el sistema hormonal, digamos, podemos esperar un poquito más.
Entonces hay pequeñas diferencias según la función que ejerce esa neurona presináptica en el funcionamiento del cuerpo. Fede, estamos viendo ahí algunas imágenes que tú nos entregaste oportunamente, que de alguna manera, digo, son una ilustración simplificada de este proceso que estás describiendo. Ahora, te lleva a lo terrenal. Es muy trabajoso con los instrumentos, las herramientas, por más que ustedes cuentan con buen equipamiento en el Clemente, pero estamos hablando de ciencia de punta a punta. ¿Cuánto hay que meterle de cabeza a lo que no hay de equipo, no? Sí, sí, es un buen punto, Gustavo. Yo siempre digo que en algunas ramas de la ciencia, yo me imagino por ejemplo, los neuroinformáticos o la gente que hace informática, bueno, es cierto que se requiere nada más una buena computadora, ¿verdad? Claro. Aunque cuando digo nada más, bueno, hay computadoras y computadoras, pero es cierto que nosotros los equipos que usamos son equipos relativamente caros o muy caros, de hecho, y a veces, en Uruguay estamos acostumbrados a veces, como decimos, a hacer cosas a pulmón y a atar un poquito con alambre, pero es cierto que si vos no tenés la tecnología que se está usando en el resto del mundo, es difícil mantenerse al día, digamos. Y evidentemente hay experimentos que uno no puede realizar. Ahí, por ejemplo, se está viendo en las imágenes, en unas fotos del equipo con el que yo trabajo, y es cierto que algunas de las cosas, por ejemplo, que se ven ahí, son cosas que son caras y de las cuales existe un solo equipo de ese tipo en todo el país, ¿verdad? Entonces, yo sé, por ejemplo, ahí se ve... Arriba a la derecha se ve un láser que usamos nosotros para activar algunas células. Bueno, creo que esa tecnología yo fui el primero en usarla acá en Uruguay y la verdad, la tecnología es cara y para eso se necesitan recursos, obviamente. Está en capacitarse y superar lo que todavía no hay, pero ya llegará. Federico Trigo, creo que todo esto pone todavía en un poquito más de valor lo que son los reconocimientos, en este caso el tuyo y el de muchos investigadores de acá, que, bueno, con lo que hay hacen ciencia y de la buena y los misterios del cerebro que no se acaban nunca tampoco. Muchísimas gracias. Exactamente, cierto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto. Y nosotros vamos cerrando Sobre Ciencia de hoy con música, lo que anticipábamos. Quiero contarles, es casi una broma, ¿no? Leo Lagos, nuestro colega, generalmente reniega, ¿no? Él no se presenta como periodista, sino como un curioso de la ciencia que escribe, fundamentalmente actualmente en La Diaria, pero ha estado involucrado en muchísimas cosas de divulgación y es además integrante de Supersónicos, banda con la que nos vamos. Junto con él en The Supersónicos están Pablo Gómez, Leandro Mangado y su hermano Tito. El tema Contacto, mucha ciencia en el videoclip. Nos vemos el martes que viene.
pasa mal.